Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En mí se da la circunstancia, además, que por mis actuales obligaciones como gerente no puedo dar clase, con lo cual tengo cierto mono y entonces quizá me pase de los 5 minutos y haya 5 y medio, ¿no? Pero voy a intentar un poco compartir con todos ustedes unas reflexiones sobre ese valor económico, al que me han presentado como experto, que no soy nada experto, pero en el fondo he visto el programa, he visto también la repercusión en medios de comunicación, se ha hablado mucho de cuál es el valor del valor económico del español. Hay algunas cifras que son muy importantes, yo las tenía aquí anotadas, pero me gustaría centrar mis reflexiones en estos minutos en cómo impacta en el valor económico de los territorios a dos escalas. A escala internacional, y aquí haré alguna reflexión en concreto de España como país, y a escala regional y local, ¿no? Las cifras de impacto del español, por ejemplo, el español lengua viva, que es el informe del Instituto Cervantes del 2014, pues da algunas cifras que son realmente interesantes, ¿eh? Solo en Norteamérica más España, entre los dos, es decir, México, Estados Unidos y Canadá, más España, suman el 78% del poder de compra de los hispanohablantes. El comercio internacional aumenta un 290% entre países que comparten el español como lengua. En las actividades que tienen que ver con el español y básicamente ligadas a las industrias culturales, pues España ocupa a 488.000 personas en 103.000 empresas. Y de los 60 millones de turistas, todos saben la potencia turística que es España, pues casi 1 millón vienen por motivos de estudios, y dentro de esto el turismo evidentemente idiomático es importante, ¿no? Pero todo esto, que de alguna manera ha salido en prensa y que permite decir que el español impacta en el Producto Interior Bruto de España un 15%, y en algunos estudios, ciertamente no de elaboración reciente, pero en el que participamos nosotros, en el caso de la Comunidad de Madrid supera casi el 9%. Para que esas cifras se mantengan en el futuro, es un poco también en la línea de la reflexión del rector anteriormente, es importante hablar de su impacto y de su sostenibilidad a largo plazo, ¿no? Y eso tiene que ver con que el aprender un segundo idioma genera ventajas para los individuos en la medida en que ese idioma evidentemente se use por un número creciente de ellos. Esto es lo que se denomina un poco las economías de red. Es decir, ninguno de nosotros tendría un correo electrónico determinado si otro no tuviera el correo electrónico. Es decir, los estándares de correo electrónico hacen que utilicemos esa herramienta. Si cada uno tuviéramos un correo electrónico diferente, con un estándar distinto, pues posiblemente el correo electrónico no sería el instrumento tan útil que lo es ahora. El idioma es lo mismo, ¿no? Y por tanto, requiere de alguna manera de algún tipo de intervención pública o de los poderes públicos, ¿no? Y esto lo hace no solo por la conveniencia de los individuos, sino la conveniencia también como país y como región o lugar, en el caso, por ejemplo, de la Universidad de Alcalá. Permítame un ejemplo, ¿no? Si uno analiza, hemos hablado antes de los rankings de la universidad, vamos a hablar de los rankings de países, ¿eh? El Real Instituto Elcano elabora un ranking de influencia global, ¿eh? Evidentemente, el país líder en esa influencia es Estados Unidos, y España ocupa la posición número 11. El ranking se elabora atendiendo a cuál es la posición en 3 ámbitos: el económico, el militar y lo que se llaman, o lo que llaman ellos, la presencia blanda. En la presencia blanda hablan de migraciones, de turismo, de deporte, de cultura, de información, de tecnología, de ciencia, de educación y de cooperación al desarrollo. Pues bien, España ocupa la posición 11, pero en economía ocupa la 18. El puesto 10º en presencia militar. La 18, además, y yendo para atrás. En presencia militar hemos mejorado algún ranking, ¿no? Pero es el puesto 8º en presencia blanda. Es decir, que gracias a su cultura, su ciencia, su turismo, su migración y su cooperación al desarrollo, España tiene una influencia en el mundo superior a lo que les corresponde en el ranking global. Y esto, desde luego, son ventajas para todos aquellos que trabajamos de alguna manera directa o indirectamente en actividades relacionadas con esa presencia blanda. ¿Esto por qué lo traigo? Porque en el fondo, cuando uno habla de la posición global y del español, el español se debe convertir, desde luego, en un instrumento estratégico
no de política general, sino también de política exterior, en la medida en que nuestra influencia como economía y como país estará más vinculada a la ciencia, al turismo y al deporte que posiblemente en el futuro a presencias evidentemente económica o militar. ¿Cuál es el papel de la universidad en este contexto? Pues el papel es evidente. La universidad es uno de los instrumentos más importantes para producir ciencia, evidentemente, para producir tecnología y para ser un instrumento estratégico en la cooperación al desarrollo, ¿no? Y luego otro conjunto, y con esto quiero no extenderme mucho, no sé cuánto llevo, pero quizá unos minutos, de reflexión también de cuáles son los impactos del español en un terreno más próximo, en un terreno regional o local. Hace tiempo, creo que en el 2008, hicimos un estudio de cuál era la importancia del español como actividad económica en la Comunidad de Madrid y cuánto, de alguna manera, actividad generaba. Y nos daba unos resultados solo por venir a estudiar español, entre aquellos que venían a la universidad y otros que solo venían a estudiar español por otras vías, que superaba los 270 millones de euros en una región como Madrid, de los cuales casi el 60% de esa cantidad se debe al papel que tienen los estudiantes en ese proceso de crecimiento. Evidentemente, los estudiantes son ciudadanos temporales, si se me permite, cuando vienen a estudiar con nosotros, bien el idioma o bien en español, y generan unos importantes impactos. Pero a veces no hay que valorar solo ese impacto a corto plazo, en la medida que viven con nosotros 6 meses en media si son Erasmus, lo hemos visto antes, o un curso completo, sino el impacto positivo que tienen cuando diversifican y cambian la naturaleza de los territorios, porque los estudiantes, y sobre todo los estudiantes internacionales, generan nuevas demandas y traen nuevas cosas. Y eso hace que los territorios que los acogen, Alcalá o la Universidad de Alcalá particularmente, en nuestro caso, se beneficie fundamentalmente de esa nueva residencia que atrae no solo renta a corto plazo, sino nuevas oportunidades. Los estudiantes internacionales permiten, por ejemplo, que algunas infraestructuras sociales o comunitarias tengan un umbral de rentabilidad mucho más bajo, no solo porque son más, sino porque además están acostumbrados a demandar cosas distintas. Es verdad que sus demandas pues, requieren unas organizaciones diferentes, pero en definitiva, estudiantes plenamente integrados en la comunidad contribuyen a que la universidad sea un mejor motor de desarrollo económico y de cambio urbano y un factor de atracción para esas nuevas inversiones y empresas, ¿no? Simplemente terminar una reflexión, quizá hablar del español, la universidad y el territorio o la ciudad sea un trinomio que se configura como una combinación de un círculo virtuoso que genera ventajas autosostenidas en el tiempo y se configura como un elemento de desarrollo socioeconómico de primer orden. Y, desde luego, si esto se ve así por los poderes públicos a todos los niveles, desde el punto de vista internacional, pero también regional y local, pues muchísimo mejor, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Rubén. Y vamos a dar paso a Manuel Pérez para que nos cuente un poco desde la filosofía, desde la Facultad de Filosofía y desde el departamento qué es lo que se hace para lograr ese idioma, esa lengua global. Muchas gracias. Hablo en representación del Departamento de Filología, Comunicación y Documentación de la Universidad de Alcalá, integrado por unos 60 profesoras y profesores, más algunos, un considerable número de investigadores, digamos, que también colaboran en las tareas a las que me voy a referir. Y este departamento tiene encomendadas por la universidad actividades en planes docentes y actividades de investigación relacionados con la enseñanza del español, que son llevados a cabo, estimo, en perfecta avenencia con otras entidades universitarias como Alcalingua o como el Instituto Franklin. De todas estas actividades, y a modo de introducción, me voy a referir por su singularidad o por su significación a las dos siguientes. En primer lugar, el CELE. Recientemente estaba visitando una exposición en Ávila y junto o frente al lugar, que es una iglesia, en donde se desarrollaba la mayor parte de la exposición, me enorgulleció mucho ver un certificado CELE expedido por la Universidad de Alcalá con el emblema de
de nuestra universidad. Todo el que vaya a ver la exposición de las Edades del Hombre se lo va a encontrar. Bueno, esto es el CEL, es el Certificado de Calidad en la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, que viene a ser el primer sello de esta naturaleza creado en España, pues ya data de 1997 y todavía se está otorgando. A lo largo de estas casi 2 décadas ha llegado a ser extendido a más de 100 escuelas de español de todo el mundo. Lo hace, por delegación de la universidad, lógicamente, el Departamento de Filología. Y me quiero referir también de manera introductoria a las tesis doctorales. Desde que en el año 92 fuera presentada la primera del departamento, hoy ya se han defendido con éxito más de 160, pero de ellas un tercio abordan contenidos relacionados con la investigación en la enseñanza del español. Hay que decir que muchas de ellas adoptan la perspectiva del español como lengua materna o bien otras abordan aspectos más directamente inscritos en el ámbito L, propiamente dicho. Pero además debo destacar que entre los autores de este buen número de tesis dedicadas a la enseñanza del español se cuentan alumnos de todo el mundo procedentes en buena medida, muchos de ellos de los másteres y programas de doctorado de la universidad, del departamento, a los que voy a referirme inmediatamente. En efecto, la enseñanza del español se halla presente en los estudios de posgrado del departamento de manera ininterrumpida desde el año 1991, que es el de la creación del programa de doctorado en lingüística aplicada, renovado en el año 2007 como doctorado en lengua española y literatura, el cual ahora, en la última renovación de 2011, ha quedado a su vez integrado en el actual programa en estudios lingüísticos, literarios y teatrales. Además, el departamento se ha convertido en una referencia de la enseñanza del español a través de los estudios de posgrado, cuya calidad se corresponde con el convencimiento de la importancia de la formación universitaria para el profesor de L y, por supuesto, para el de español como lengua materna. Actualización científica, revisión pedagógica y reconocido prestigio se convierten, por tanto, en los criterios de selección del profesorado de la universidad y de los profesores invitados que imparten docencia en estos másteres. Entre ellos, destaca en primer lugar, el Máster Universitario en Formación de Profesores de Español, creado en el curso 94-95 por profesores que después han llegado a ser figuras clave en la historia de la enseñanza del español como lengua extranjera. Goza hoy, y creo que en realidad desde sus comienzos, de una valoración excelente, de unas privilegiadas posiciones en los rankings y de una demanda tan abundante cuanto variada y venida de universidades de todo el mundo. Además, el Máster Universitario en Enseñanza de la Lengua y la Cultura Hispánicas para profesores de primaria y secundaria, debo sumarlo también a la lista, pero no hablaré de él, puesto que la doctora Ana Blanco entiendo que va a referirse inmediatamente a este estudio oficial de nivel de máster. Además, en el Máster Universitario en Formación de Profesorado de ESO, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, corresponde a los especialistas del departamento la docencia en los itinerarios de lengua y de literatura. Debo añadir que en el Máster Universitario en Investigación Literaria y Teatral, aunque no centrado directamente en la enseñanza del español, existen razones para su mención en tanto que recibe y forma a buen número de alumnos extranjeros llamados a ser en su día profesores de lengua y cultura españolas en sus respectivos países. Y las dos especialidades de que consta dicho estudio están llamadas a integrarse próximamente en el Máster Universitario en Artes y Humanidades, que hallándose en fase de aprobación, albergará sin duda competencias de enseñanza de español en sus dos especialidades, al menos, de lingüística y de lengua española. Junto a estos másteres universitarios, que aseguran la continuidad de la docencia de estas materias en el departamento y en la universidad, el primero participa en estudios propios de diversa envergadura y extensión, de los que es muestra principal el Máster de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, que cuenta ya con más de 20 años de vigencia. Creado en el año 94, la puesta en marcha de este estudio propio supuso el inicio de la brillante trayectoria del departamento y de la Universidad de Alcalá en la docencia e investigación en lingüística aplicada
y en la enseñanza de español como lengua extranjera. En otro orden de cosas, desde el año 2010 contamos con unas jornadas de lengua y comunicación que, como complemento formativo para los másteres citados, se dirigen a alumnos de grado y de posgrado interesados en L. Tanto su quinta edición, titulada Léxico, Enseñanza e Investigación, como las anteriores, han contado con profesorado de la Universidad de Alcalá y de otras universidades, todos ellos reconocidos especialistas en L. De igual modo, han alcanzado ya este año su tercera edición las jornadas sobre enseñanza del español, que, celebradas en la Facultad de Educación, acogieron este año a más de 75 alumnos, con ponentes invitados que procedían de universidades nacionales como Salamanca e internacionales como la de Colombia y Túnez. Por otra parte, el próximo año, en mayo, va a celebrarse el 12º Congreso Internacional de Lingüística General, organizado en esta ocasión por el área de la misma denominación del departamento. En sus secciones tendrán cabida ponencias y comunicaciones sobre temas relacionados con la enseñanza-aprendizaje de lenguas, incluida en lugar preferente la lengua española. Entre otras muchas actividades sobre la materia que nos ocupa, debo citar los coloquios de filología hispánica, ya en su quinta edición y con periodicidad mensual, y el concurso de dudas lingüísticas, algo especial que es llevado a cabo por el profesorado del departamento y por la Escuela de Escritura de la Universidad de Alcalá. Si paso ahora al capítulo de las publicaciones relacionadas con la materia que nos ocupa, debo señalar que el Departamento de Filología, Comunicación y Documentación y el Servicio de Publicaciones de la Universidad ofrecen al menos 2 notables revistas científicas sobre la enseñanza del español. La primera se denomina, se difunde en formato digital, Lingüística en la Red, y ya ha publicado un elevado número de trabajos sobre lingüística aplicada a L. Destaca especialmente la sección de Corpus, que recoge trabajos relevantes de los alumnos de L, algunos con audio incluido y muy útiles para investigar en análisis de errores. La segunda se titula Lengua y Migración y está dedicada a la investigación de fenómenos sociolingüísticos y sociológicos derivados de los procesos migratorios de cualquier región o comunidad del mundo. Se imprime en papel. Entre las numerosas monografías cuya autoría corresponde a miembros del departamento, cabe citar algunas tan significativas como la recién aparecida Patrones sociolingüísticos de Madrid, el libro del español correcto, las 500 dudas más frecuentes del español, así como la lengua hablada en Alcalá de Henares y la lengua hablada en Madrid. Ya casi al final, al final de verdad, quiero referirme a proyectos de investigación y a grupos que trabajan en la enseñanza del español. Entre 2006 y 2010 se ha llevado a cabo el proyecto Integración Sociolingüística de la Población Inmigrante en España, financiado, como todos los demás, por la Dirección General de Investigación, que dio lugar al Congreso sobre Lengua e Inmigración en 2010 y a la revista ya mencionada del mismo nombre. Pero el profesorado del departamento ha integrado equipos de investigación merecedores de otros muchos importantes proyectos obtenidos a través de convocatorias públicas, algunas de ámbito internacional, cuyos logros repercuten en los avances científicos y pedagógicos del campo de la enseñanza y aprendizaje del español. Así, el denominado Fono-L, destinado a la investigación del componente fónico del español como segunda lengua, en el que tiene algo que decir también la profesora Ana Blanco, así como la profesora María Ángeles Álvarez, y debo citar, entre otros muchos, el proyecto denominado Presea, dedicado al estudio sociolingüístico del español de España y de América, el proyecto panhispánico de disponibilidad léxica, los varios proyectos para la edición y estudio de las fuentes documentales, plasmados en el corpus Codea y en la red Charta, el proyecto para el estudio lingüístico multidisciplinar de la población inmigrante de la Comunidad de Madrid o el titulado Patrones sociolingüísticos y procesos de integración sociolingüística en Madrid. Merecen ser destacados, en razón de su proximidad a los primeros niveles del sistema educativo, los varios proyectos sobre la enseñanza del español como lengua extranjera en contextos escolares,
realizados en aulas de infantil y primaria de colegios de Guadalajara desde 2011 hasta hoy. Y finalmente, junto a los varios equipos de investigación a los que son debidos estos y otros proyectos mencionados, el profesorado del departamento integra también diversos grupos de innovación pedagógica, algunos de ellos dedicados a proyectos de implementación de los métodos didácticos relacionados con el español. Es el caso del recientemente premiado Grupo de Innovación GIELEN, que se encuentra trabajando en la enseñanza de la lengua española a niños y en el que colaboran investigadores de instituciones extranjeras como el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá. Es todo y muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Y como pueden ver, la Universidad de Alcalá está haciendo un gran esfuerzo para transformar y para convertir al español como una lengua global, y el departamento es muy activo. Ahora Ana Blanco va a hablar un poco más de algunos proyectos en concreto. Es decir, lo que va a buscar es dónde podemos, la Universidad de Alcalá, contribuir a crear el germen de que el español se extienda mucho más, sobre todo en los colegios en el extranjero. Espera, ponte el micrófono ahí. Sí, ahí lo puedes poner, Ana, ahí arriba lo puedes poner. Sí. Bueno, creo que todos conocemos algunas de las cifras que aparecen en la diapositiva sobre la situación actual de la enseñanza del español. Son datos que proceden del Instituto Cervantes, del el anuario que presentaba en el año 2013. No voy a entretenerme en ello, pero sí quería que viéramos cómo es una lengua que genera muchísimo interés, cuyo aprendizaje va en aumento, y cada vez tenemos un mayor número de estudiantes interesados por el español. Por el español y por la cultura, porque la cultura va unida necesariamente a la lengua y contribuye a hacer de la lengua algo más prestigioso. Bueno, ¿cuál es la situación actual de la enseñanza del español? En los últimos 15 años ha habido un aumento importantísimo del número de estudiantes de español como lengua extranjera. Eso lo sabemos todos, y de la Universidad de Alcalá somos muy conscientes de que esto es así. Pero ¿qué es lo que estamos viendo en estos últimos 10 años? Pues que este aumento se está dando de una forma notable y de una manera especial en etapas anteriores a la universidad. Y en las próximas décadas todo parece indicar que nuestro crecimiento, número de estudiantes de español como lengua extranjera, está situado especialmente en estas fases educativas, las preuniversitarias. Sin embargo, eso no se corresponde con las actuaciones que desde hace tiempo llevamos a cabo, tanto a nivel formativo como a nivel de elaboración de material didáctico, de programas educativos. En fin, nosotros nos hemos centrado especialmente, cuando hablo de nosotros me refiero a la Universidad Española, que es la que conozco, nos hemos centrado especialmente en la formación, en la enseñanza de español para adultos, y en la formación de profesores que se van a enfrentar a la tarea de enseñar español a adultos, para universidades, para el mundo de las academias. Algunos datos, dos datos que he sacado de los anuarios que cada año publica el Ministerio de Educación sobre la situación de enseñanza de español en todo el mundo. Hace un repaso de cuál es el número de alumnos y cómo va aumentando el número de alumnos en las diferentes etapas educativas. Por ejemplo, en Australia, de los 265 centros que ofrecen español, 227 son de primaria y de secundaria, y solo 38 son de adultos, y en estos 38 se incluyen las universidades. En Austria, las cifras son igualmente llamativas.
de los 786 centros de secundaria de obligatoria bachillerato, 364 incluyen programas de español. Por ejemplo, en el curso 2001-2002, algo más de 16.000 alumnos estudiaban español en estos centros de primaria y secundaria. En el año 2000, en el curso 2011-2012, la cifra pasó a casi 34.000 alumnos. Las cifras no son nada comparables, los datos son mínimos en el caso de Austria entre estudiantes universitarios. El número es muchísimo más bajo. Conocemos el caso de Brasil, los datos son de hace 2 años, ofrecen español 11.376 escuelas de enseñanza fundamental y 13.000 de enseñanza media. Casi 4,5 millones de estudiantes en estas etapas educativas. Por citar otro caso, Polonia ha crecido en esta etapa educativa un 80%. Esto no ocurre en la etapa universitaria de ninguna de las maneras. Este crecimiento, que llega en el caso de Polonia al 80%, o el caso que hemos visto de Austria, no se da de ninguna manera en la etapa universitaria, lógicamente. Hoy por hoy, lo que nos debe interesar, donde debemos hacer un gran esfuerzo, es en que este progreso, este aumento en las etapas de primaria y de secundaria puedan contar con buenos profesores, con buenos programas y con atención por nuestra parte. Ay, no consigo. Necesidades actuales. Pues la primera y fundamental, formación de profesores para esta enseñanza obligatoria, fundamental. No es suficiente con la enseñanza generalista que estamos ofreciendo. Hasta ahora, nuestros másteres, la mayor parte de los másteres que tenemos, están orientados a formar a profesores de español que en su mayor parte van a acabar dando clases a adultos. Sin embargo, nosotros tenemos que formar profesores que van a trabajar con niños y adolescentes en enseñanza reglada. Y estos contextos tienen sus características especiales y debemos atender a esa necesidad. Así lo hacía notar en el informe del 2010 el Ministerio de Educación y señalaba, hacía hincapié en la escasez de profesorado y en la necesidad de un profesorado que esté formado para estos contextos. No nos valen formaciones generalistas, porque fuera de España, en los colegios e institutos fuera de España, se está reclamando y se está pidiendo cada vez más un profesor que sea capaz de enseñar en esos niveles y que tenga una formación acorde a ese tipo de enseñanza. Profesores que puedan, con una formación muy sólida en aspectos sociopedagógicos, en aspectos metodológicos, en aspectos didácticos y que puedan enseñar a estos alumnos lengua española, que puedan enseñar asignaturas relacionadas con la cultura y el mundo hispánico y que puedan enseñar cualquier asignatura en español en programas bilingües. Es decir, profesores que dentro de la primaria puedan enseñar historia o literatura o incluso matemáticas, si fuera el caso, en español, en estos centros bilingües. Por tanto, necesitamos formar a profesores que puedan desarrollar su actividad en estas condiciones y con este nivel de exigencias. Y además necesitamos materiales didácticos destinados también a estas etapas educativas. Es decir, materiales didácticos para primaria y secundaria para enseñanza reglada. ¿De acuerdo? Porque las editoriales están haciendo todas muchísimo esfuerzo, un gran esfuerzo por preparar material para niños, para jóvenes, pero tienen también un carácter muy generalista. Y creo que lo que se precisa es un material que pueda ser utilizado y que siga las directrices de los programas reglados en diferentes países. Materiales que respeten, que cumplan
los currículos establecidos, que sigan las directrices más innovadoras en enseñanza, que se aproximen en sus formatos a los gustos de nuestros alumnos. En fin, resulta necesario trabajar mucho también en esta línea. ¿De qué manera hemos contribuido desde la Universidad de Alcalá y desde Alcalingua? Bueno, pues nosotros estamos dando algunos pasos en esta dirección, conscientes como somos de que existe una enorme necesidad en estas cuestiones. Uno de los pasos que hemos dado pues es verificar recientemente, hemos hecho una propuesta y hemos conseguido verificar hace muy poco un nuevo máster que de momento es único en España, que es el que tienen en la pantalla, Máster Universitario de Enseñanza de la Lengua y la Cultura Hispánicas para profesores de primaria y secundaria. Para profesores de primaria y secundaria. No es un máster generalista, sino que es un máster que tiene, por una parte, una orientación psicopedagógica, por otra parte, pretende formar a profesores tanto para la adquisición de nuevas visiones y nuevos contenidos sobre la cultura hispánica y también sobre la didáctica de la cultura hispánica, y por supuesto tiene otra parte sobre enseñanza de español como lengua extranjera, pero enseñanza en estos contextos a los que me estoy refiriendo. Pretende reforzar, por tanto, la formación pedagógica y didáctica de estos profesores. Pretende también potenciar su preparación intelectual y cultural desde algo que para nosotros es muy importante, desde el punto de vista humanista, porque estos profesores, van a ser los que transmitan los valores culturales, artísticos, filosóficos, humanos de nuestra sociedad y, por tanto, deben recibir una formación humanística sólida. Bueno, no me entretengo de ninguna de las maneras a comentar, a ver el plan de estudios. Todo esto pueden verlo, está ya en la página de la Escuela de Posgrado de la Universidad, y ahí podrán ver todos los detalles que les puedan interesar sobre esta nueva propuesta de formación. Y quería también mencionar en relación a estas necesidades de materiales didácticos, la Universidad de Alcalá se atrevió también hace algunos años a preparar una serie de cursos, concretamente 6 cursos, 3 para secundaria, 3 para primaria, de español como lengua extranjera, que además incorporaban una novedad muy importante, y es que se ha hecho desde los planteamientos metodológicos de la integración de lengua y contenidos. Pueden verlo también, todos los detalles, en la página de Alcalingua. Y bueno, puesto que tampoco tenemos tiempo, no entro en ellos. Simplemente quisiera terminar mi intervención reiterando esta necesidad de formar profesores y de prestar atención a la parte que realmente, el nicho realmente y el lugar que ocupa la enseñanza de español en primaria y en secundaria. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Y ahora vamos a pasar ya a un caso práctico donde vamos a considerar, por la importancia de Estados Unidos, que hay un montón de personas hablando el español, la importancia del valor económico, donde no solo también tenemos que hacer negocio del español, y ya poner en práctica y cómo podemos también dar ya cabida a esas necesidades que nos han expuesto, que estamos ya trabajando, pero lo vamos a hacer en colaboración con la Fundación Santillana, y Mariano nos va a contar cómo lo estamos haciendo, cómo lo están haciendo ellos en Estados Unidos y cómo estamos promoviendo el español, Universidad de Alcalá, Fundación Santillana. Bien, muchas gracias, Maite. En primer lugar, como Fundación Santillana, muchas gracias a la Universidad de Alcalá por invitarnos a estar en esta mesa presentes. En primer lugar a su rector, en segundo lugar a Maite y Alcalingua, y también a Mario Martín Briz, que está por ahí atrás, que es el hombre iberoamericano de interlocución nuestra. En el caso de la Fundación Santillana quería hacer un previo explicando un poco para situar el contexto. Se habla de la industria de la lengua, se habla del 16 o el 15% del PIB. En el caso de la Fundación Santillana de Grupo Prisa, el 90% de su actividad en este momento de todo el grupo es América Latina.
digamos, es un hecho, América en general, es un hecho concreto, y se ha convertido en el mayor grupo del mundo, de contenidos educativos en español y en portugués, en comunicación y en entretenimiento. Cada día leen en el país 18 millones de americanos, cada día, y eso es un ejemplo de cómo se traduce un poco de pasar de la musas al teatro y cómo aterrizar en el territorio. Es una fundación que se creó hace 45 años y que tiene una actividad fundamentalmente americana, fundamentalmente. La semana pasada inauguramos la sede de Lima con Mario Vargas Llosa, que está aquí al lado. Tenemos en Bogotá, en Buenos Aires, en Sao Paulo, en toda la región. Por lo tanto, digamos, es una entidad que es fundamentalmente industria de la lengua, es el español, nuestro modo de operar y de actuar. En la parte, digamos, como fundación, es la promoción política e institucional del español a través de socios privilegiados, como es el caso de la Universidad de Alcalá. Con la Universidad de Alcalá hay una relación de amistad y colaboración larga y cotidiana, diría yo, en la cual hay una confiabilidad y hay una, digamos, una facilidad de trabajo y colaboración que se plasma en actividades regulares. Hace poco en Colombia participamos en un congreso de universidades. Bueno, digamos, hay una relación estrecha. ¿Por qué? Porque la Universidad de Alcalá tiene una vocación fuertemente americana, como la Fundación Santillana, y porque la Universidad de Alcalá representa la lengua española, como digamos, nuestro valor en ese sentido. Por tanto, digamos, la coincidencia es al 100%, es un pacto natural, sale, digamos, una alianza, y además con el valor de una alianza que trabaja en un territorio en el cual el valor de las alianzas público-privadas son muy importantes. Es otra cuestión, digamos, muy a tener en cuenta. La Fundación es una entidad privada, es una fundación sin ánimo de lucro que depende de un gran grupo empresarial, pero que trabaja básicamente buscando alianzas público-privadas, con UNESCO, con la OCDE, con el BID o con universidades como en el caso de la Universidad de Alcalá. El ejemplo que te ponemos de referencia es un ejemplo que es consecuencia de esa confiabilidad y ese trabajo y de ese objetivo compartido. Y es la presencia de Estados Unidos, de Santillana, es una presencia muy centrada en la promoción del español en el espacio de los Estados Unidos, en una promoción del español, tanto en el español, digamos, en el ámbito educativo, como también buscando espacios, a veces diría yo, resquicios en el ámbito académico-científico. Digo, porque no es igual el uno que el otro. Y siempre, además, en una acción de equilibrio con un país que tiene una fuerte presencia en Estados Unidos y que no es España, que es México en concreto. Entonces, ese ámbito, ese ánimo de promoción del español en ese territorio llevó a conversar con los amigos de la Universidad de Alcalá y buscando, digamos, una forma de poder concretar actividades conjuntamente. Y ya hemos iniciado una en la cual es conseguir que nosotros en Estados Unidos se haga promoción de la Universidad de Alcalá como lugar receptor de estudiantes, de profesores de español de Estados Unidos, profesores norteamericanos que vengan, digamos, a formarse en la Universidad de Alcalá en régimen de estancias, pasantías intensivas en lo que sería la formación de la lengua española y cultura española. Eso que surgió de una conversación en un momento determinado, una idea que se nos ocurrió conversando de manera poco informal desde el punto de vista de la confianza mutua, que eso es muy, muy importante, se plasmó en un acuerdo, un convenio que se suscribió hace unos meses. En Estados Unidos hemos empezado a difundir la idea, la propuesta, y de hecho tenemos ya un grupo de primeros profesores norteamericanos que vendrán próximamente a Alcalá y que es la primera cohorte de esta actividad, que esperamos que además tenga un valor ejemplificador, que sirva para que otros muchos más digan qué bien la experiencia, qué válida ha sido, qué importante, además con esa dimensión de que es una formación en competencias docentes en la enseñanza del español y además en lo que es cultura española. Ese es el ejemplo de la actividad concreta. Seguro que va a haber otras más y seguro que vamos a trabajar en el futuro en algunas otras actividades parecidas. No lo saben ellos todavía, pero ayer recibí la propuesta de otro país. Entonces, una cierta primicia, Maite, que es de la mesa, de que estaban interesados, habían oído la idea y que estaban interesados también en estudiar alguna propuesta en ese sentido. Creo que son ejemplos de referencia que tienen un gran valor en la medida que incluso se concretan en la movilización de docentes de lugares determinados, de colegios determinados, que son colegios que además coinciden en los cuales la enseñanza del español, colegios de secundaria, son institutos de Estados Unidos, que la enseñanza del español es una práctica habitual y que son el nicho en el cual trabajamos con aquellos que están ya motivados a favor del español y que son aquellos que pueden generar unas sucesivas adhesiones a este proyecto. Ha sido una experiencia que hemos organizado en muy poco tiempo, con una agilidad gestora por parte de la universidad ejemplar,
porque no ha habido trabas ni dificultades, se ha podido, digamos, hacer rápido y bien, y la tarea nuestra ha sido contribuir a su concreción y luego a través de aquellos colegios que en todo el espacio norteamericano trabajan ya en enseñanza del español, pues hacerle llegar esta propuesta a través de información que ha sido, bueno, pues de promocional hasta documentos en los cuales explicaba qué es lo que iban a hacer aquí. Nada más que eso, creo que es un buen ejemplo, una buena práctica, y nuestra vocación y nuestro interés en el futuro es que se incremente y se diversifique en la medida que somos posibles. Desde Argentina hasta Canadá estamos trabajando en el territorio ese que decía Carlos Fuentes, del territorio común de la Mancha, y que yo recuerdo, un poco continuando la cita del rector, en el Congreso de la Lengua de Panamá hace 2 años, Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, decía que se sentía privilegiado por ser un ciudadano de un país que usaba una lengua que no estaba limitada por una frontera de su chiquito país, que es Nicaragua, sino que era una lengua global que él podía utilizar como franquicia y como valor en cualquier otro lugar del mundo. Que la frontera geográfica y política no limitaba su capacidad de comunicación, y ponía el ejemplo de Kundera, que tuvo que exponerse a escribir en francés, porque con su lengua nativa no tenía capacidad de llegar a ninguna parte. Muchas gracias y nada más. Muchas gracias, Mariano. Y luego, pues nada, 3-4 minutos de preguntas porque tenemos una competencia muy fuerte con Mariano, con Vargas Llosa. Entonces, ¿alguna pregunta? Vale. Felicidades a todas las personas que han intervenido y a los organizadores por ofrecernos tan variadas perspectivas, ¿no?, sobre un mismo tema. A mí me queda dando vueltas desde hace tiempo ese concepto de lengua global. No como concepto, que lo entiendo creo que bastante bien, sino cómo se concreta eso en la práctica y qué es lo que está pasando, por ejemplo, cuando se publican materiales españoles, por ejemplo, pues no sé, en México, en Colombia. Hay una frase que se suele utilizar, que muchos de estos materiales hay que tropicalizarlos, ¿no?, dicen ellos, y al revés pasa igual. Hay magníficos materiales de muchos países americanos que llegan aquí y causan cierta sorpresa los términos. O sea, ¿cómo veis eso, los expertos en la lengua? ¿Tenéis alguna forma, que se está haciendo algo al respecto? Seguramente muchas cosas y yo las desconozco. Y después una idea, ¿no? En esto de la expansión de la lengua yo veo claramente 2 nichos, ¿no?, de futuro. Uno es China y otro es Brasil. En Brasil, que parece tan sencillo, resulta que es muy complicado, porque allí todo el mundo habla portuñol, ¿no? Y entonces parece que es fácil, pero todo el mundo considera que lo habla. ¿Hay algo al respecto? ¿Habéis pensado un poco en estas cosas? Nada más. Los expertos un poco en lingüística. Bueno, pues con respecto a lo que planteaba sobre los materiales que se publican en unos países o en otros y que resultan ajenos según donde se publiquen, pues la realidad es esa. La realidad es que necesitan una adaptación. Es un problema para las editoriales el hecho de que un material que se haga aquí en España después tiene muy mala venta, utilización en países, por ejemplo, en Brasil o en Estados Unidos, que tienen más próximos o se sienten más identificados con las variedades lingüísticas, especialmente la variedad lingüística de toda Sudamérica. Solución desde luego no tiene, y yo creo que la clave está un poco en incorporar elementos de muchas zonas y de muchas normas lingüísticas
intentar evitar el etnocentrismo. Esos son también directrices del Instituto Cervantes, desde siempre las han sido, que todo el material trate de reflejar la diversidad de las normas y de la cultura. Lo que pasa que es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo, porque no estamos hablando de algunos elementos de diversidad, sino que estamos hablando de un territorio extensísimo, muchos países que hablan español, muchas culturas hispánicas, y es difícil meter todo esto en una coctelera en forma de libro. Pero creo que la clave tiene que estar en recoger, en la medida de lo posible, esa diversidad hasta donde resulte razonable. Y creo que no hay mucha más clave que esa hoy por hoy. Y yo, en ese sentido, un comentario desde el punto de vista, digamos, del mundo editorial y del mundo tal. La realidad es que en cada país hay que hacer una producción de autoría editorial propia, en cada país. La historia de Santillana y cualquier otra editorial es que en cada país se va reproduciendo un equipo de autoría editorial específico del país que incorpora las variantes culturales, geográficas, lingüísticas de cada sitio. Ocurre en España entre comunidades autónomas, igual, exactamente. Es un ejemplo muy gráfico, muy próximo y que a veces es difícil de explicar, pero bueno, esa es la realidad, eso es, digamos, así y es así, no, y además es que no hay otra alternativa en esa materia, no hay. El caso de Brasil, Mario, ahora mismo en una circunstancia distinta, es que Brasil ha entrado en recesión económica. Entonces entramos en una etapa que ya no hay un problema, digamos, político y lingüístico y cultural, sino que Brasil ha entrado después de una época de fortísima expansión económica en recesión, con lo cual el escenario de Brasil necesariamente va a cambiar de una forma u otra. Pues muchas gracias. Vamos por dar por concluida la mesa redonda y yo agradecer a los asistentes y, como pueden ver, pues la Universidad de Alcalá está haciendo un gran esfuerzo para que el español se convierta en una lengua global del conocimiento. Quiero agradecer pues aquí a toda la plana mayor, yo creo, de la universidad, que estamos aquí, al rector que se ha quedado, al gerente, al otro vicerrector de extensión universitaria, que también podía haber estado aquí contando todo lo que es con extensión universitaria, todo lo que se hace por el español, para el español, con todo el premio Cervantes, con todo lo que es el abril de Alcalá, que donde tenemos a su concejala también de Cultura, que han preparado un programa muy interesante que puede estar en contacto con todo este foro del español. Daros las gracias y que al año que viene pues volvamos a encontrarnos, o si no, en Alcalá, en el Festival de la Palabra. Muchas gracias a todos.